Buenas noches, estimadas docentes. En esta ocasión, el grupo 19 va a exponer sobre la crisis política y la Constitución. Los integrantes del grupo son Giovanni Arroyo, Lucía Peña, mi persona, Edwin Palate y la compañera Krishna Vega. En esta ocasión, el compañero Israel Gavilanes no se conectó, no aportó al grupo ni se presentó para las fechas programadas de la exposición, por lo tanto, no lo incluimos en el grupo. Los objetivos de este trabajo son demostrar los conocimientos que hemos adquirido en la asignatura de lógica, demostrando a través de una manera simplificada y completa los conceptos fundamentales de la asignatura. Abordamos la crisis política de Ecuador por el COVID-19, que a la vez perjudicó económicamente a la nación. Vamos a resolver o intentar resolver este conflicto a través de las posibles soluciones constituyentes y de la Constitución, razonando todas las posibilidades de ello. Buenas noches. A continuación voy a exponer sobre el materialismo dialéctico, la misma que surge lo que es en el año 1840 y estuvo estrechamente vinculado lo que es a los logros científicos de esa época. Su nacimiento representó lo que es una verdadera revolución en la historia de la filosofía humana. Nos manifiesta que es una ciencia que estudia las relaciones existentes entre la conciencia y el mundo. Esto quiere decir el movimiento y el desarrollo que se da entre la naturaleza, la sociedad y el conocimiento del hombre. El materialismo también considera al hombre como una forma objetiva y subjetiva dentro de la sociedad. Los principios fundamentales del materialismo dialéctico son principios que a través de la naturaleza se le considera a la sociedad como un dato primario y a la conciencia del hombre como un dato secundario. El materialismo se considera que solamente existe la materia y reduce a la conciencia como un dato secundario. El historicismo reconoce los cambios que operan dentro de la sociedad a partir de los años o el transcurso del tiempo. El principio de la actividad no es contemplativo, porque la sociedad debe ser entendida como un sistema de relaciones sociales entre el hombre y la sociedad. El progreso social es el conocimiento, que es la base del progreso del desarrollo humano y la ciencia dentro de la sociedad. Funciones lógicas son técnicas que buscan explorar nuevas alternativas o métodos de estudios de formas lógicas en la relación con el contenido y su desarrollo histórico. El materialismo jurídico dentro del derecho es calificado como un objeto cultural que es percibido como un instrumento que se utiliza para satisfacer las necesidades a la conducta humana dentro de la sociedad. Continuando con la exposición, argumentación jurídica. La argumentación jurídica juega un papel muy importante en la estructura del Estado. Esta viene a convertirse en una prioridad con el que sería el desarrollo del derecho. Distinciones entre la argumentación jurídica de un juez y el abogado. El juez utiliza argumentos formales. El juez toma una decisión. El juez utiliza argumentos veraces y justificables. El razonamiento del juez es el objetivo. Esto quiere decir que el juez es imparcial. Bien, el abogado utiliza argumentos de convicción, El abogado toma una postura. El abogado utiliza argumentos falaces y no demostrables. El razonamiento del abogado es subjetivo. Esto quiere decir que es parcial. Bien, el neoconstitucionalismo constituye una teoría del derecho en el cual el Estado es regulado principalmente por una constitución garantizada. Sí, la característica del neoconstitucionalismo: la fuerza vinculante de la Constitución, supremacía de la Constitución, la aplicación del derecho de las normas constitucionales, sistema jurídico integral por principios y la rigidez constitucional. La crisis por el COVID-19 en Ecuador.
Nuestro país la crisis tiene 3 escenarios. En el primer escenario, el gobierno estima que solo en la primera quincena del mes de marzo se han perdido más de 12.804 millones de dólares, cifras que demuestran la caída de la economía en nuestro país. El segundo escenario está enmarcado por el cierre de los negocios y la escasa productividad de las industrias. Uno de los sectores más afectados fueron las familias que viven de ventas ambulantes y del día a día. Adicional, el Ecuador ha sido uno de los países más afectados por el COVID-19, lo que ha generado incluso un alza en los suicidios reportados en el país y hambre a nivel mundial y nacional. También ha afectado considerablemente a los estudiantes, a quienes la educación virtual está afectando su estabilidad emocional y física. También podemos observar el gráfico de cómo ha caído la economía en el país. Por último, en el tercer escenario podemos observar lo desalentador que sería que esta crisis y en sí el COVID perdure por mucho más tiempo, ya que esto genera una caída muy grande en la economía, generando pobreza y a su vez delincuencia, lo que pone al Ecuador en una decadencia que sigue creciendo. Propuestas de salida. Ecuador ha propuesto varios modelos de salida para poder mitigar la pandemia mundial. Por ejemplo, la cuarentena. La cuarentena se da el 16 de marzo del 2020, donde se nos prohibía salir de nuestras casas. El aforo limitado. El aforo limitado se da desde agosto hasta septiembre del 2021. Al principio de la pandemia se permitía el 30% en el aforo y luego se cambió al 57,7%. El toque de queda. El toque de queda se dio durante los primeros 8 meses de la pandemia mundial. Los primeros 5 meses fueron hasta las 2 de la tarde y los siguientes 3 meses hasta las 8 de la noche. Sin embargo, cuando hubo un rebrote, este toque de queda pasó a ser hasta las 8 de la noche durante 2 meses. Cierre de fronteras. El cierre de fronteras se da en marzo del 2020 hasta junio del 2021, gracias a las conversas del actual presidente Guillermo Lasso, en mayo del 2021, donde se reactivan las fronteras de Ecuador y Perú, y de Ecuador y Colombia. Nosotros creemos que sí debe haber un cambio en la Constitución a través de una constituyente. Por ejemplo, para la reactivación económica nosotros creemos que los lugares de diversión deben de habilitarse, pero que estos sean en un lugar abierto y que el uso de mascarillas sea de manera obligatoria. La vacunación. La vacunación nosotros creemos que debe de ser de forma obligatoria y se debe de prohibir el alcohol durante los 2 días siguientes a la vacunación, ya que estos causan menos efectividad en la vacuna. La educación. En la educación para nosotros creo que es necesario que se vuelva de manera presencial y que esto se haga a través de mascarillas de 2 metros de distancias y que se cierre los lugares de diversión afuera de las universidades para que no haya más contagios. La salud mental. Nosotros priorizaríamos la salud mental y creemos que debe de existir esto a través de lo que dijimos en la reactivación económica, que exista lugares de diversión, pero sin embargo que esos así sean los parques o algún centro de entretenimiento debe de ser con distanciamiento y con el uso de mascarilla. Para finalizar, como grupo hemos acordado que no fueron del todo correctas las medidas que tomó el gobierno para esto, pues no tomó en cuenta los sectores más vulnerables, a quienes se les perjudicó mediante leyes con el desempleo, reducción de salarios, generando endeudamiento y hambre. Los apoyos o recursos que dieron para las personas que seguían laborando no fueron suficientes para cubrir la demanda. Incluso muchas personas no respetaron las medidas de protección, lo que generó desequilibrio en las personas del sector proletario, debido a que principalmente necesitaban subsistir y generar ingresos. En el área de la salud pública se evidenció todas las falencias administrativas y actos de corrupción, que quedó sin juicio y sin reprensión alguna ante estas personas. Y por último, se dio un gran irrespeto a todas las necesidades de los profesionales que estaban a cargo de la salud. Este sería nuestro video de exposición. Les agradezco mucho su atención. Que tengan una linda noche. Muchas gracias.
La crisis